Buenas tardes. La práctica que nos toca ver el día de hoy es la número 8, denominada como tambor de soldadura de láminas. Tenemos 4 objetivos didácticos que son los siguientes: accionamiento indirecto de un cilindro de doble efecto con válvula biestable, utilización de un regulador de presión para limitar la fuerza del émbolo, utilización de una válvula de secuencia, realización de un sistema de control con ciclo único y ciclo continuo por medio de una válvula con interruptor selector. Esta es nuestra descripción del problema. Un útil de soldadura que es calentado eléctricamente es presionado por un cilindro de doble efecto denominado como 1.0 contra un tambor frío soldando una hoja de plástico que forma un tubo. La carrera máxima del cilindro se ajusta a 4 bar o 400 kilopascales por medio de un regulador de presión con manómetro. Con ello se evita que el útil de soldadura dañe el tambor. La carrera de retroceso no se inicia hasta que no se haya alcanzado la posición final extrema y la presión en la cámara del émbolo haya alcanzado 3 bar o 300 kilopascales. En este caso, el aire de alimentación al cilindro es estrangulado. El caudal debe ajustarse de tal forma que el incremento de presión alcance un valor de hasta 3 bar o 300 kilopascales, y este solamente se realice después de un tiempo T1 igual a 3 segundos. Una vez que el cilindro haya alcanzado su posición final delantera, los extremos de la lámina, que están solapados, se sueldan por el útil caliente en el momento en que se aplica la presión adecuada. Un nuevo ciclo solamente puede iniciarse cuando se haya alcanzado la posición final de vástago retraído y haya transcurrido un tiempo de T2 igual a 2 segundos. Invirtiendo una válvula de 3-2 vías con interruptor selector, el sistema funciona en ciclo continuo para fines didácticos. Tenemos nuestro croquis de situación y con la descripción del problema obtenemos las variables de la práctica, en donde A, B, C y D son las válvulas que permiten el avance del vástago del cilindro de doble efecto y posteriormente su retroceso hacia su posición inicial. Es decir, en su posición como vástago retraído, A es una válvula de 3 vías y 2 posiciones con accionamiento manual, por botón pulsador, retorno por muelle, normalmente cerrada. Esta válvula nos permite un ciclo único. La B es una válvula de 3 vías y 2 posiciones con accionamiento manual por interruptor selector, retorno por muelle, normalmente cerrada. Esta válvula nos permite el ciclo continuo. C es la válvula de 3 vías y 2 posiciones accionada mecánicamente por rodillo, retorno por muelle y normalmente cerrada. D es una válvula de 3 vías y 2 posiciones accionada mecánicamente por rodillo, retorno por muelle y normalmente cerrada. Y Y es el cilindro de doble efecto. Con las variables de la práctica obtenemos la tabla de verdad siguiente. A, B y C son entradas, es decir, son las válvulas que permiten que el vástago del cilindro de doble efecto avance. Y D es salida, es decir, es la válvula que permite que el vástago del cilindro de doble efecto retroceda hacia su posición inicial de vástago retraído. Tenemos 3 situaciones remarcadas en amarillo, en donde en todas ellas se requiere que la válvula C, es decir, la válvula de 3 vías y 2 posiciones accionada por rodillo, se mantenga activa para permitir el avance del vástago, y además se debe accionar por lo menos una de las válvulas A o B. En esta primera situación se acciona B, la válvula con interruptor selector, también está accionada C. Entonces tenemos un avance del vástago del cilindro de doble efecto que llega hasta su posición final delantera. Cuando se alcanzan los 3 bar de presión en la cámara, que permite que el vástago se mantenga en esa posición delantera, y teniendo accionada la válvula D, el vástago retrocede nuevamente. La segunda condición o situación, mejor dicho, es si accionamos A, la válvula con pulsador. Obviamente debe estar activa C. Tenemos el avance del vástago del cilindro de doble efecto. Después se acciona D, cuando se alcanzan los 3 bar de presión en la cámara, retrocede el vástago del cilindro de doble efecto hasta su posición inicial de vástago retraído. Y la tercera situación es si tenemos activas las 3 válvulas A, B y C, tenemos un avance, y posterior a ello tenemos un retroceso. Para ver el funcionamiento de esta tabla de verdad, vamos a trabajar con FluidSim. Aquí tenemos el diagrama del problema propuesto. Mencionamos las válvulas de 3-2 vías. Ok. La 1.2 es la válvula de 3 vías, 2 posiciones con botón pulsador, retorno por muelle, normalmente cerrada, la que permite que haya un ciclo único.
La válvula 1.3 es la válvula de 3 vías y 2 posiciones con interruptor selector, retorno por muelle, normalmente cerrada, que permite un ciclo continuo. La 1.4 es una válvula de 3 vías, 2 posiciones, accionada por rodillo, retorno por muelle, normalmente cerrada, que se activa cuando el vástago se encuentra en su posición inicial de vástago retraído o a su inicio de carrera. La 1.5 es una válvula de 3 vías y 2 posiciones, accionada por rodillo, retorno por muelle y normalmente cerrada. Esta se activa cuando el vástago del cilindro de doble efecto alcanza su final de carrera, o es decir, su posición final extrema. Entre la 1.2 y la 1.3, las vías 2 están conectadas a las entradas de una válvula OR o válvula selectora. Esta válvula, como conocemos, permite que el flujo de aire comprimido la atraviese si tenemos por lo menos entrada en una de sus vías número 1, es decir, si hay flujo de aire comprimido por la izquierda, este la atraviesa. Si hay flujo comprimido por la derecha, este la atraviesa igualmente. Y si hay flujo tanto por la izquierda como por la derecha, aún así, este la atraviesa y continúa su recorrido. La, 1. La válvula 1.8 es una válvula de desaceleración normalmente cerrada. Esta válvula de desaceleración nos permitirá cumplir uno de los requisitos previos para el comienzo del desplazamiento del vástago del cilindro de doble efecto hacia su posición final delantera. Esa condición es que el vástago debe permanecer un tiempo de 2 segundos en su posición inicial como vástago retraído para que posterior a ello inicie el avance. Como tenemos una válvula de 3 vías y 2 posiciones que se acciona al inicio de carrera del vástago del cilindro de doble efecto, si no poseemos esta válvula de desaceleración, entonces habría un flujo de aire comprimido hacia la válvula de simultaneidad. No queremos eso porque de esa manera podríamos activarla inmediatamente el recorrido del vástago. Y lo que nosotros decíamos es que el recorrido del vástago inicie después de un tiempo igual a 2 segundos, desde que está en su posición inicial. Es por ello que utilizamos esta válvula de desaceleración. La válvula de desaceleración se activará después de un tiempo igual a 2 segundos, permitiendo que el flujo de aire comprimido la atraviese, llegando hasta la válvula de simultaneidad 1.7. Esta válvula de simultaneidad, como conocemos, requiere que haya flujo de aire comprimido tanto por la izquierda como por la derecha para que la atraviese y continúe su recorrido. En ese momento, cuando se activa, llega el flujo por la derecha, debemos accionar la válvula 1.2 para tener un ciclo único, o la válvula 1.3 para tener un ciclo continuo. Con ello, el flujo de aire comprimido llega hasta la válvula de 5 vías y 2 posiciones biestable con accionamiento por doble pilotaje por su vía 14, accionándola y conectando la vía 1 con la vía 4. Esto permite que el vástago del cilindro de doble efecto comience su desplazamiento. Sin embargo, la fuerza del vástago debe estar regulada a una fuerza de 4 bar, a una presión de 4 bar o 400 kilopascales. Es por ello que se utiliza una válvula reguladora de presión con manómetro. Esta válvula reguladora de presión con manómetro denominada como 2.0, como podemos ver, está conectada a la vía 1 de la válvula de 5 vías y 2 posiciones. Cuando llega el flujo por la izquierda, se activa conectando 1 con 4 y permitiendo que la presión del vástago no supere los 400 kilopascales. Obviamente podemos ver que del recorrido de la vía 4 hacia la entrada del cilindro de doble efecto tenemos una válvula antirretorno estranguladora denominada como 2.2. Esta válvula permite que el desplazamiento del vástago del cilindro de doble efecto hacia su posición final delantera se realice en un tiempo igual a 3 segundos, que es una de las condiciones que se nos menciona en el problema. Conectamos un manómetro, denominado como 2.3, que nos mostrará gráficamente, que nos mostrará visualmente la presión en la cámara de entrada del vástago del cilindro de doble efecto del cilindro de doble efecto que permite el recorrido del vástago de este cilindro.
Muy bien. Esta es la parte del avance. Ahora, la parte del retroceso se realiza con estos dispositivos que encontramos en la derecha, que estoy mostrando con el pulsor. Cuando el vástago del cilindro de doble efecto alcanza su posición final delantero, es decir, su final de carrera, se acciona la válvula de 3 vías y 2 posiciones con accionamiento por rodillo, retorno por muelle normalmente cerrada, permitiendo que el flujo de aire comprimido que ingresa por su vía 1 pase por la vía 2 y llegue hasta la válvula de presostato. Sin embargo, la válvula de presostato no permite que este flujo de aire comprimido la atraviese y llegue hacia la vía 12 de la válvula de 5 vías y 2 posiciones, hasta que no haya alcanzado una presión de 3 bar en la cámara que permite que el vástago avance hacia su posición final delantera y que permanezca allí. Como podemos ver, la vía 12 de esta válvula de presostato está conectada entre el manómetro y la entrada del cilindro de doble efecto. Cuando aquí se muestran 3 bar de presión, la válvula de presostato se acciona y permite que el flujo de aire comprimido que se mantuvo aquí lo atraviese y llegue a la válvula de 5 vías y 2 posiciones, cambiándola de estado nuevamente, conectando la vía 1 con la vía 2 y permitiendo que el vástago, el cilindro de doble efecto, regrese a su posición inicial, o vástago retraído. Vamos a hacer la animación. ¿Pudieron notar? Cuando uno inicia la animación, podemos darnos cuenta que se acciona la válvula de 3 vías y 2 posiciones, 1.4, porque está vinculada al inicio de carrera del vástago del cilindro de doble efecto. Sin embargo, el flujo que llega hacia la válvula de desaceleración no la atraviesa inmediatamente y llega hacia la válvula de simultaneidad. Podemos ver que el flujo no la atraviesa de forma inmediata a la activación de la válvula 1.4. Y eso es porque se deben pasar un tiempo igual a 2 segundos para que permita el flujo hacia la válvula de simultaneidad. Como habíamos mencionado, la válvula de simultaneidad requiere que haya ingresos tanto por la izquierda como por la derecha para que el flujo siga continuando. Es por eso que vamos a accionar la válvula con pulsador para obtener un ciclo único. Cuando se acciona, el flujo atraviesa la válvula de simultaneidad, llega hasta la válvula de 5 vías y 2 posiciones biestable con accionamiento por doble pilotaje por su vía 14 y permite que la vía 1 y la vía 4 se conecten, con lo cual el vástago del cilindro de doble efecto inicia su recorrido. Cuando llega a esa posición final delantera, se acciona la válvula 1.5, permitiendo el flujo de aire comprimido hacia la válvula de presostato. Sin embargo, la válvula de presostato no permite que este flujo siga su recorrido hacia la válvula de 5 vías y 2 posiciones, accionada por doble pilotaje, hasta que no haya alcanzado una presión de 3 bar en la cámara que permite que el vástago del cilindro de doble efecto avance. En este momento llega hasta la posición inicial delantera, se acciona. En este punto el manómetro alcanza los 3 bar allí. En ese momento cuando se acciona la válvula de presostato, permitiendo el ingreso del flujo de aire comprimido hacia la válvula de 5 vías y 2 posiciones, cambiándola de estado. Si se dieron cuenta, ese fue un ciclo único. Ahora vamos a hacer el ciclo continuo con la válvula 1.3, es decir, la válvula de 3 vías, 2 posiciones, con interruptor selector, retorno por muelle normalmente cerrado. Aquí pasan los 2 segundos, se acciona, el vástago continúa su recorrido, llega a su posición final delantera, se acciona 1.5, se alcanzan los 3 bares en la cámara de presión, en la cámara que mantiene el vástago completamente extraído en su posición delantera. Ahí se activó la válvula de presostato, por lo tanto el vástago del cilindro de doble efecto regresa nuevamente. En esta parte tenemos el diagrama fase-estado. Y el diagrama fase-estado nos va mostrando gráficamente el trabajo
que se mostró aquí. Ok, la 1.2 no está activa porque estábamos trabajando con un ciclo continuo y no con el ciclo único. La válvula 1.3 podemos ver que se mantiene accionada. Es por ello que el ciclo continúa, tenemos un ciclo continuo. Sin embargo, la 1.4, cuando está accionada, significa que el vástago del cilindro de doble efecto está en su posición inicial, como vástago retraído. Cuando la válvula 1.4 deja de estar accionada, es porque el vástago del cilindro de doble efecto comenzó su avance hacia su posición final delantera. Este avance, como mencionamos, tarda un tiempo igual a 3 segundos. Cuando llega a su posición final delantera, la válvula 1.5 se acciona y se mantiene accionada todo el tiempo requerido hasta que la cámara que mantiene el vástago del cilindro de doble efecto en su posición final delantera se alcance una presión de 3 bar. Cuando se alcanza una presión de 3 bar, ya pudimos ver que la válvula de presostacto cambia de posición, conmuta, permitiendo el avance, el retroceso del vástago del cilindro de doble efecto hacia su posición inicial. Podemos ver aquí la bajada es más rápida, porque el retroceso es más rápido que el desplazamiento, que el avance. Es en ese momento en donde la válvula 1.5 deja de estar activa. Y bueno, eso es toda la práctica número 8. Les deseo una muy buena tarde. Muchas gracias.